¿Qué tal amigos? Qué gusto volver a saludarlos en esta nueva edición de Contando Copas. Como siempre, con el gusto José Daniel Sánchez y Patricio Betancourt. Y para presentar a nuestro invitado de hoy, te doy la palabra, Pato. Pues bueno, ya lo vieron, si están viendo el video, si están escuchando el podcast, espérense tantito porque tenemos una gran sorpresa, uno de los mejores porteros mexicanos que yo he podido ver, con una gran trayectoria y que todo el mundo lo conoce como el arquero de Cristo. Adolfo Ríos, bienvenido a este tu espacio, muchísimas gracias por tu tiempo y estoy seguro que vamos a tener una gran plática. Muchas gracias, Patricio, Daniel. Es un placer estar aquí compartiendo un rato con ustedes en sus órdenes. Pues primero, ¿por qué o de dónde surge este apodo del arquero de Cristo para la gente que a lo mejor no lo tiene tan presente? Cuéntanos cuál es la historia detrás de este apodo tan icónico. Mira, fue Enrique Bermúdez quien me bautizó con ese apodo. Después de un partido en el Estadio Azteca, afuera del vestidor lo vi y me dijo, ¿te gustó el apodo que te puse? Entonces le dije, Enrique, vengo haciendo el partido, ¿cuál apodo? Y me dice, te puse el arquero de Cristo. Entonces yo le dije, mira, me hubieras puesto el siervo de Cristo, con eso hubiera bastado, me pones el arquero de Cristo, ¿qué voy a hacer para que no me hagan gol? Entonces, realmente ese apodo superó por mucho al nombre. Y ese apodo ha sido para mí una cobertura, ha sido un compromiso, pero ha sido una gran bendición. Entonces, cualquier persona que ponga en su celular, en su tablet, en su computadora, el arquero de Cristo, sale Adolfo Ríos. Entonces, por eso es que digo que ha sido un orgullo porque ese mote ha superado por mucho lo que es el nombre de Adolfo Ríos. De acuerdo. Oye, Alfredo, Adolfo, perdón, para empezar, me gustaría que nos platiques cómo fueron tus inicios, cómo llegaste a Pumas y cómo fueron esos primeros pasos para convertirte en profesional. Mira, Daniel, yo soy de Uruapan, Michoacán. Entonces, en Uruapan no había mucha proyección. Literalmente, a lo máximo que podíamos aspirar ahí en Uruapan como a nivel profesional era una tercera división. Entonces, pero a final de cuentas, en Uruapan estar en el equipo profesional tercera división, pues también era algo importante. Entonces, cuando consigo yo ser titular ya en tercera y tenemos el ascenso a segunda división con Uruapan, enfrentamos en ese momento a equipos filiales de Pumas. Y ahí fue donde me hice la primera invitación por parte del doctor Mario Alberto Trejo, que él era directivo de Pumas ENEP, y me invita a probarme. Entonces, en ese momento es cuando surge ya una situación mucho más clara, más certera, de que el sueño para poder llegar a la primera división era más palpable. Pero lógicamente hubo mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho compromiso para poder llegar a conseguir esa posibilidad. ¿Qué podrías decir que sacrificaste para poder llegar? Porque a lo mejor mucha gente cree que, qué padre es futbolista, pero no dimensiona todo lo que hay detrás de llegar a ser futbolista en primera Claro, división. de entrada, Patricio, la familia, porque yo siendo de Uruapan, la Ciudad de México me quedaba en autobús a 8 horas. Entonces, en el momento en el que viene la invitación para ir a probarnos a Pumas, pues lo primero que había que dejar era la familia. Y el primer contrato que me hacen en Pumas es por 5 años. Entonces, yo era menor de edad, mi padre tuvo que ir a firmar el contrato, pero yo supe en ese momento que ya no iba a regresar a mi pueblo, que ya no iba a regresar más porque iba a buscar esa carrera dentro del fútbol. Y luego ya debutas Hay con Pumas, perdón Dani, debutas en Pumas ya en el 85, si mis datos no fallan, el 3 de noviembre, pero pues estabas muy joven, ¿no? 19, 20 años, ¿cómo asimilas eso con esa edad y sobre todo en una posición en la cual generalmente debutan mucho más grandes? Mira, fue un debut soñado, no en la situación de prepararme para eso, porque no tuve tiempo de eso. Yo estaba en la banca, el portero titular en ese entonces era Jorge Espinosa. En una salida choca con el delantero, se queda en el piso y Mario Velarde, que en paz descanse, era el entrenador de Pumas y me dice, Adolfo, calienta. Entonces yo empiezo a calentar
emocionado en el Estadio Jalisco contra las Chivas con el estadio lleno, y empiezo a calentar sin dejar de ver al doctor. Yo pensando que el doctor en cualquier momento iba a decir, no, no, tranquilo, no hacen, está bien, no pasa nada. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando el doctor hace la señal de cambio. Y en ese momento, un cúmulo de emociones, pues comenzó a recorrer no solamente mi mente, sino todo mi cuerpo. Cuando Mario Velarde me dice, me acerco a él y me dice, este es tu tiempo, y con una sonrisa en la cara, en ese momento, cuando entré a la cancha, yo iba soñando, iba flotando prácticamente, cuando iba corriendo a la portería, en donde la emoción del estadio lleno, la situación del partido, en donde yo no tuve tiempo de ponerme nervioso, o sea, literalmente, porque de repente entré a la cancha. Y fue un debut maravilloso, porque ahí esas emociones me hacían recordar todo lo que tuve que sacrificar durante tanto para poder llegar a ese debut, y que era el inicio de una carrera para mí. Oye, ¿te imaginabas a dónde ibas a llegar en esos? Igual, ya pasó el debut, estás ya quizá en tu casa, asimilaste por fin lo que había pasado. ¿Imaginabas hasta dónde podías llegar? No, en ese momento no dimensionas, Daniel, porque literalmente es paso a paso y es un proceso. El fútbol es muy ingrato. El fútbol no todo es color de rosa. Eh, Podemos recordar, y puedo recordar muchos jugadores que se quedaron en el camino, a veces por lesiones, a veces por situaciones personales, a veces por accidentes, pero no siempre el fútbol es tan bonito. Entonces, en ese momento disfrutas el momento, y el decir, pues quiero ser un portero titular, que es lo que se aspira. Y ya poco a poco vas cimentando una carrera para poder soñar en que puedes llegar a trascender en el fútbol. Para recordar un poquito tu trayectoria, estuviste en equipos como Pumas, Veracruz, Necaxa y obviamente la selección mexicana y el América, pero hay que decirlo, debutas en Pumas, después te vas a Veracruz, estás una buena temporada allá y realmente brillas, eres nombrado mejor portero de la primera división del 96 al 99 y te vas al Necaxa donde sales campeón. Pese a que solo estuviste un par de temporadas en el Necaxa, sales campeón. ¿Qué tal este equipazo que traen en el Necaxa, el ambiente y salir campeón después de ya varios años de trayectoria? Mira, Patricio, yo tenía un compromiso grande, un compromiso personal, porque yo ya había jugado una final con América y la habíamos perdido. Esa final que perdimos, el responsable de esa derrota, aunque un equipo gana el equipo y pierde el equipo, yo tuve un error que a final de cuentas desencadenó una derrota en esa final. Entonces, antes de esa final, todo era color de rosa, todo era maravilloso, era que te detuviera la gente en la calle para pedirte autógrafos, que fueras a un restaurante y el gerente saliera a recibirte, que fueras al banco y el mismo gerente te pasara a su oficina para que no hicieras filas. De verdad era una situación de color de rosa. Pero después de esa final cambió radicalmente mi vida, porque después de esa final yo recibía insultos, mi coche lo rayaban, la llanta de mi coche las ponchaban, recibía llamadas de amenazas. Entonces, yo estaba por cumplir 20 años. Entonces, esa situación sí generó el decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el fútbol, porque el fútbol no es tan bonito como lo que era al inicio. Pero esa situación iba a ser lo mismo en donde quiera que yo estuviera, en México o en mi pueblo, en Uruapan. Entonces, ahí tomé una decisión e hice un compromiso. Dije, voy a ser campeón del fútbol mexicano para quitarme esta losa de encima. La final que yo jugué fue en el 87 y salí campeón hasta el 98. Entonces, fueron muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio, porque yo dije, no voy a tomar, no voy a fumar, no me voy a desvelar, voy a dedicarme a jugar y a prepararme para ser campeón. Y fueron 11 años de eso. Ese compromiso me llevó a selección nacional, pero mi intención y mi sueño y mi compromiso era ser campeón. Y cuando salgo campeón, como mencionas, con Necaxa, literalmente me quité un peso de encima muy, 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 muy grande. Y esa situación
fue diferente porque el equipo con el que quedamos campeones, que es Necaxa, contra las Chivas en el Estadio Jalisco, que fue el estadio donde debuté en Primera División, de visitantes, sí fue una gran alegría, una gran bendición, porque en ese momento prácticamente me liberé de cualquier situación al ser campeón. ¿Dirías que es tu mayor gloria deportiva? En la cuestión emocional, en la situación de compromiso, en el sacrificio y el trabajo para poder llegar a ser campeón, yo sé que hay jugadores grandes en toda una historia futbolística que nunca han llegado a ser campeones. Pero esa situación depende de muchos factores y principalmente de un equipo competitivo. Pero yo creo que en la situación emocional sí fue un parteaguas en mi vida, porque en ese momento me liberé de muchas cosas. Con todo esto que nos cuentas, pareciera que le das la razón a la frase y a la historia, al mito que muchas veces dicen de que la posición más cruel del fútbol es el portero. ¿Tú qué consideras sobre esto? Mira, es así, es la posición más ingrata, Daniel, pero es la más bonita. Es la que me enamoró, esa posición de que cuando yo iba allá en Uruapan a los partidos de tercera división, yo veía que salía todo el equipo y salían 10 jugadores vestidos exactamente igual. Y el que me llamaba la atención siempre era el portero, porque era el que tenía que ir diferente. El que hacía una situación de diferencia en la portería al poder tener el argumento de tomar el balón con las manos y atajar en la portería. Entonces, sí, para mí fue un sueño y esa posición me enamoró. Fue la que soñé y fue con la que conseguí situaciones importantes en mi vida deportiva. Ciertamente es la más complicada, la más ingrata, puede ser héroe y puede ser villano, pero eso lo sabes desde la primera vez que te pones en una portería, desde las infantiles, desde las juveniles, desde todo el proceso que vas llevando, sabes perfectamente el riesgo de la posición y lo asumes. Y por eso es que de ninguna manera cambiaría todo lo que me pasó en mi carrera futbolística, ni lo malo que fue lo que me hizo poner los pies en la tierra, y lo que me hizo ser lo que hoy en día he conseguido, porque si no hubiera fracasado, tal vez no hubiera tenido el compromiso que tuve para poder llegar a donde llegué. Hablando de diferencias y de compromiso, decías que pues dejaste de tomar, de fumar y te dedicaste como al 100% a tu profesión 24/7 de futbolista y también le dedicaste muchísimo a tu físico. Incluso me atrevería a decir que para las épocas, los 90s, 80s, tenías un físico fuera de lo común porque en ese entonces el fútbol no era tan físico como ahora. Ahora ya ves a jugadores más trabajados muscularmente, pero en esa época eran pocos los futbolistas que se destacaban por eso. ¿Puedes decir que eso ayudó mucho a tu desarrollo como portero, el trabajar más allá de solo el trabajo en cancha, como trabajar en lo personal y en temas pues físicos? Sí, por supuesto, Patricio, porque mi compromiso iba en una situación de prepararme físicamente para estar lo mejor posible y para poder competir a toda costa en lo que yo estaba comprometido a conseguir, que era ser campeón. Entonces, yo recuerdo que cuando llegó a Pumas el profesor Ariel González, él fue el que empezó a cambiar una cultura de fútbol en México. Él es argentino, después tuvo grandes logros con selección nacional, con Pumas y otros equipos. Pero Ariel González, cuando llega al fútbol mexicano y que llega exclusivamente a Pumas, cambió radicalmente la forma de trabajar. Tuvo muchos problemas originalmente con jugadores de gran jerarquía como los seleccionados nacionales, Manuel Negrete, Luis Flores, Servín, porque eran jugadores que no estaban acostumbrados un día antes a hacer ningún trabajo físico, un día antes de cada partido. Entonces, de repente llega él y cuando era solamente un día antes del partido, baño masaje opcional, el que quería jugaba tenis balón, el que no solamente se relajaba. Y entonces llega Ariel González y empieza a poner trabajos físicos un día antes. Y tuvo muchos problemas con varios jugadores, pero yo era demasiado joven. Entonces, a mí me empezó a trabajar en cuestiones de gimnasio, de hacer mortales, o sea, trabajar el cuerpo y el manejo del mismo, con rondó, mortales, flick-flack, todo eso lo sabía hacer y lo trabajé con él.
y el gimnasio. Entonces, él fue el que me empezó a inducir esa necesidad de la portería de hacer gimnasio. Oye, hablabas de todos los sacrificios, del trabajo, de que tu objetivo principal te llevó a un objetivo secundario, ¿no? Que era llegar a selección nacional. México, pues históricamente, y yo creo que en esa época todavía más, ha tenido porteros, pues, de muchas capacidades que, a pesar de no dar el salto al extranjero, sí veían en el extranjero al portero mexicano como algo de lo mejor. Y pues esta época de los mediados de los 90, principios de los 2000, había grandísimos porteros y a pesar de todo ello fuiste titular en selección nacional en una competición muy complicada como lo es la Copa América. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo llegar hasta ahí y cómo poner los pies en la tierra una vez que llegas hasta allá arriba en la cima? Mira, Daniel, la situación de selección nacional, increíblemente cuando más tiempo estuve en selección nacional, cuando más logros con selección nacional tuve, fue cuando estuve en Veracruz. Entonces, estando yo en Veracruz, estuve 7 años en Veracruz. Pero en toda esa época, el equipo me parece que pudo haber dado mucho más de lo que el equipo de Veracruz dio, porque siempre tenía grandes equipos. Pero el compromiso que se tenía en ese entonces en Veracruz no era el ideal. Pero a mí me llevó esa situación a la selección nacional. Y me tocó jugar el eliminatorio mundialista, donde calificamos a Francia 98, la Copa América de 97 en Bolivia, donde fui Tercer considerado lugar, ¿no? el Quedaron. mejor, sí, donde fui considerado el mejor portero del torneo. La Copa USA, que hoy es Copa Oro, que también la ganamos, la Copa Kirin en Japón. Entonces, todo ese tiempo y ese trabajo sí nos dio grandes satisfacciones, pero venían, por supuesto, de una intención de trabajo y compromiso, como repito, para poder demostrar que yo podía ser campeón del fútbol mexicano. Y ahorita ya hablamos un poquito como de los mejores momentos y de las glorias, pero también pues hemos hablado un poquito de los momentos complicados y ahorita estás mencionando las eliminatorias del 98. Preguntarte, ¿ha sido el golpe más duro de tu carrera el no haber llegado a Francia 98 luego de un proceso muy largo y de haber sido el mejor portero un año antes en la Copa América? ¿Qué significó ese momento para ti? Mira, sí fue duro y fue complicado, pero hay un tema bien claro. Eh, Nosotros conseguimos el boleto para Francia 98 2 jornadas antes de que terminara la eliminatoria mundialista. Si bien es cierto, no es un mundial, sí es una eliminatoria mundialista, en donde ya eres parte de un proceso mundialista. En este caso, cuando hacen el cambio de entrenador, cesan a Bora Milutinovic y llega Manolo Lapuente. Manolo Lapuente llega como entrenador y él es el responsable de definir qué equipo y qué lista iba a ser la que él iba a complementar para el Mundial. Y en esa lista no estaba yo. Es un tema muy particular, que tiene toda la autoridad y la responsabilidad del entrenador de definir a quién quiere llevar y a quién no. Entonces, a mí sí me sorprendió, sí fue un golpe duro, pero nunca una situación obsesiva, porque para mí que la gente en ese entonces me llamaran de medios de comunicación, de programas de televisión, de radio, de periódicos y mencionaran que yo merecía estar en esa lista y en ese mundial, tiene mucho más valor que si hubiera ido al mundial y la gente me hubiera dicho no merecías estar en un mundial. Entonces, literalmente ha sido una situación de preparación, incluso en la cuestión mental, para que no afecte una situación obsesiva y no quedemos en una situación traumatizante durante toda la vida. Después tuve la bendición ya como comentarista deportivo con Televisa de ir al Mundial de Alemania. Entonces también cubrí un Mundial. Claro. Digo, ya hemos repasado algunos momentos, algunos equipos de tu carrera, de todos ellos, incluyendo también ya el América, donde vuelves a ser campeón, las elecciones, Veracruz, tus inicios con Pumas, Necaxa. ¿Cuál de todos ellos considerarías que fue el mejor equipo, más allá de los títulos, repito, donde tú te sentiste que era el mejor equipo? Mira, Daniel, no puedes mencionar
solamente un equipo, porque en cada uno de los equipos en los que estuve, tuve un aprendizaje y tuve un proceso. Con Pumas tuve la bendición de salir campeón de CONCACAF, pero en aquel entonces CONCACAF no tenía la trascendencia que tiene hoy en día. Entonces fue mi inicio, fue mi proceso de inicio. En Veracruz, no solamente fue cuando más tiempo estuve en selección nacional, sino que ya formalizando una situación de familia, mis hijos nacieron allá. Entonces, el cariño que tengo con el puerto es especial. En Necaxa es el primer equipo, repito, en donde salí campeón de fútbol mexicano. Entonces, para mí tuvo un valor impresionante. Y después en América, después de que América no tenía un campeonato durante 13 años, pues conseguimos un título. Y una situación especial, porque yo empecé a ver el fútbol con mi papá siendo americanista, y yo acercándome a mi padre para poder tener una relación con él por el fútbol. Entonces yo me acerqué a él para decirle que yo también iba a la América, porque cuando yo era niño, para poder estar cerca de él. Entonces, después tengo esa alegría de llegar al equipo que de niño con mi padre veíamos en televisión. ¿Cómo tomó tu papá tu llegada a la América? ¿Qué te dijo? ¿No? Supongo que debió haber sido muy feliz, ¿no? Mira, cuando llegué a Pumas, me llamó y me dijo, me mandas mi pants de Pumas talla extra grande. Y se lo mandé. Y entonces yo le preguntaba a mis hermanos, ¿qué hace mi papá? Se pone su pants de los Pumas y se va al centro, en el portal, al café, en la mesa que está más cerca donde pasa toda la gente, y se pone a tomar su café todas las mañanas con su pants de Pumas. Me fui a Veracruz y me dijo lo mismo, me mandas mi pants de los Tiburones, se lo mandé. En selección nacional, me mandas mi pants talla extra grande y se lo mandé. Llego a Necaxa y lo mismo, le mando su pants. Y cuando llego a América me habla por teléfono y me dice, me mandas mi pants, mis tenis, mi playera y mi gorra de la América. Entonces, se los mandé. Entonces, mi papá era un tipo orgulloso de que su hijo estuviera en el equipo donde estaba, y él iba a apoyar todo. Lógicamente, sí hubo un cariño especial cuando llegamos a América y cuando conseguimos el título. Yo le pregunté a mi familia qué hizo mi papá cuando salimos campeones, y me contestaron, estaba con todo el atuendo puesto, sentado al filo del sillón, y cuando hace el gol Misionero Castillo, que en ese momento papá se levantó y gritó, ¡somos campeones! Y empezó a subir la escalera a su habitación llorando. Mi papá siempre fue un tipo por cultura con una educación muy recia, muy severa. Entonces nunca nadie vio a mi padre llorar más que ese día. Wow, qué gran anécdota. Gracias por compartirla. Sin lugar a dudas, pues el fútbol une muchísimo a las familias. Ya nos lo contabas, empezaste una relación más cercana con tu papá a través del fútbol. Tu familia también pudo, pues, conocer un poco más sus sentimientos a través de este deporte, y también, pues, tú has vivido toda tu vida relacionado a este deporte, y todos los sentimientos, tanto positivos como negativos, han sido a través del fútbol, que te ha dado muchísimo, ya nos lo has dicho, momentos buenos, momentos malos, pero ahora toca también platicar un poco del momento, pues, final de tu carrera. Ya en el América, después de este campeonato, pues comienza a salir un joven como Guillermo Ochoa, y tú, pues, obviamente quedas un poquito al costado, asumiendo ese rol de maestro, pero también, pues, sabiendo que ya son tus últimos minutos en cancha. ¿Cómo vives esos momentos, pues, tan complicados de empezar a vislumbrar el adiós? Mira, Patricio, nunca tuve un momento complicado en ese sentido, porque esto lo sabe la directiva, lo saben mis compañeros, Memo lo sabía también, mi familia, mis entrenadores. Yo un año antes de anunciar mi retiro, ya había hablado con la directiva y con el equipo que me iba a retirar. Un año antes, porque yo tenía bien claro y bien definido que quería retirarme en uno de mis mejores momentos en mi carrera futbolística. Yo no quería retirarme del fútbol en donde ya no fuera titular, ya no tuviera interés algún equipo por mis servicios, en donde la gente en la tribuna ya dijera, ya retírate. Como tristemente ha habido tantas figuras que va su carrera en declive. Yo no quería eso para mí. Entonces, por eso yo un año antes decidí retirarme. Y todos mis compañeros ya lo sabían, que me iba a retirar. Entonces sabían cuándo iba a ser mi último partido. Y así fue. Y la situación con Memo
fue una amistad y un crecimiento futbolístico muy, muy ameno, muy real. Y quien confió en él, literalmente, quien lo trabajó, quien merece absolutamente todo el reconocimiento del crecimiento futbolístico de Memo, es Néstor Rafael Verderi, porque él lo trabajaba en fuerzas básicas y lo traía después a primer equipo a entrenar con nosotros, porque sabía el alcance que podía tener. Y Memo, al final de cuentas, terminó siendo y consiguiendo mucho más de lo que conseguimos todos los que estuvimos delante de él en algún momento. Y eso, por supuesto, que es motivo de orgullo también. Claro. Oye, antes de hablar ya de la vida post-fútbol, me gustaría preguntarte, eh, ¿quién fue el jugador que más corajes te hizo pasar como rival? ¿A quién cuando jugabas decías, hijo, ahora sí no me va a meter gol? ¿Te motivaba incluso y pues también te hacía enojar? Mira, hubo varios, O sea, hubo varios. Pero particularmente había uno y que después fuimos compañeros en selección nacional y tuvimos, y hoy en día tenemos una muy buena relación, Ricardo Peláez. Con Ricardo Peláez, en aquel entonces, como portero, tú tenías la opción de tomar el balón, soltarlo y después agarrarlo de nuevo. Entonces, él como centro delantero, pues siempre que venía, cuando yo estaba en Veracruz, que enfrentábamos a Necaxa, siempre que yo soltaba el balón y él venía corriendo y yo hacía como que lo agarraba y me quedaba esperando hasta que él llegaba. Entonces a veces me tiraba unas barridas espectaculares. Entonces yo lo hacía a propósito, pero particularmente con él llegamos a tener muchos roces. Estos roces, por supuesto, cuando fuimos compañeros de selección y todo, y después que fuimos compañeros en Televisa, quedaron en el olvido, pero era con los que más pique había. Y alguien que siempre, por supuesto, esa personalidad y esa situación que tenía, no solamente Carlos Hermosillo, sino también José Saturnino Cardoso, que eran jugadores muy, muy completos en el juego aéreo. Saturnino Cardoso con el balón en los pies era capaz de hacerte un túnel dentro del área chica, tirar un sombrerito, pisarla de tacón, o sea, se atrevía a hacer cosas que jamás esperabas que hiciera. Pero ese tipo de jugadores realmente son lo que nos motivaba siempre. El día Claro. que salíamos a un partido y decíamos, hoy no me hizo gol, hijo, ese decíamos, ya cumplimos. Pues precisamente hablando Muy también bien. ahora de tus últimos años ya en el América y pues cómo vivías esta convivencia con Memo Ochoa, ¿podrías decir que fuiste también como maestro de él? Y también si lo consideras como una persona que ha sido el mejor portero mexicano en la historia, o crees que hay otros, pero que simplemente los tiempos no, pues no fueron buenos para emigrar a lo mejor a Europa y esos temas. Mira, lo que compartimos con él fueron 4 años en América. Nos hicimos de una amistad sincera y trabajamos juntos por un propósito. Él aprendió lo que tenía que aprender y asumió para su forma de jugar lo que tenía que tener para su proyecto personal. Pero yo creo que sí consiguió más de lo que conseguimos todos, pero trabajando, porque siempre ha sido una persona muy trabajadora. Entonces, sí creo que en cuestiones de historia o de logros, puede llegar a ser el mejor portero de la historia. Tan simple como pensar o creer que ningún otro portero ha sido mexicano, ha sido titular en Europa, en equipos de primera división profesional, solamente ha sido él. Y eso es una jerarquía, y es una jerarquía ganada en los diferentes equipos en donde estuvo. Entonces, tampoco pienso que ahorita podamos decir y comparar los estilos o las formas de otros porteros. La Tota Carvajal con cinco copas mundiales, pero eran otros tiempos. La situación para mí, el ídolo que más ha tenido México en la portería, que es Jorge Campos, que hay una situación diferente de tiempos y diferente de estilos. Pero yo creo que Memo está dentro de esos 3 porteros históricos y todavía le falta, porque si él llega a conseguir otro mundial,
pues va a poner prácticamente también un nicho más alto todavía, no por el hecho de solamente jugar mundiales, sino también de ser titulares en equipos en Europa. Hablando de mundiales, tú como experto, ¿a quién ves en la portería para Qatar 2022? ¿Quiénes crees que tienen pues mayor oportunidad? Hablando ya de pues las grandes posibilidades que hay en la portería. Mira, sería prematuro ahorita hablar de quiénes tendrían que estar. En el fútbol pueden pasar muchísimas cosas, altibajos futbolísticos, tristemente lesiones. Pero si en este momento hablamos de temas y de porteros que tienen un buen nivel para estar en selección, por supuesto está Memo, está Talavera, no nada más Jonathan Orozco y Corona, que son los porteros ya con experiencia, ya con una madurez futbolística, que te da la tranquilidad de decir, pues son gente de experiencia y que te va a responder bien en la portería. Tiene que poco a poco ir habiendo esa reestructuración, esas nuevas generaciones, esa situación de un Hugo González, de un Toño Rodríguez, de empezar a ver los temas ya con porteros que comiencen a trascender. Porque hoy en día, a diferencia de hace muchos años, sí estamos cortos en oportunidades para porteros mexicanos jóvenes. Si bien es cierto, en algunos equipos hay algunos jóvenes que ya están empezando a trabajar y qué bueno que ya lo están haciendo, pero es un proceso también. Y en algún momento los porteros que mencioné originalmente son jugadores ya veteranos que pueden aspirar a un mundial más. Y después, ahora sí tienen que abrir la puerta para los jugadores jóvenes. Claro. Oye, ya hablando más reciente de tu vida, ¿cómo es que das un salto a la política? Hemos visto en nuestro país que hay varios exdeportistas históricos, que muchos fueron ídolos, que optaron por ir a la política. ¿Qué te llevó a ti? ¿Qué te motivó a decir, puedo aportar ahí? Mira, empecé a trabajar acá en Querétaro con temas sociales, algunos de ellos deportivos también. Y de ahí viene un acercamiento con la gente. Ese acercamiento fue diferente a lo que yo tenía cuando era futbolista. Pero cuando yo era futbolista, la gente llegaba al estadio y yo nunca me preocupé cómo tenían que llegar, qué hacían para poder llegar, si tenían que caminar una hora o tomar 2 o 3 camiones de transporte para poder llegar al estadio. O sea, nunca me puse a pensar en eso. Pero después, ya trabajando en temas sociales, empecé a percatarme de los sacrificios que la gente hace simplemente para llegar a un estadio. Y no te hablo de los sacrificios que hace para su trabajo o para las necesidades que tienen en familia. Entonces, de ahí empecé a tener un compromiso para poder ver lo que hace la gente y ahora ir yo a buscarles a ellos, conocerles y ver qué necesidades tienen y de alguna manera buscar la posibilidad de apoyarles o colaborar con ellos. Y lógicamente la plataforma para eso pues es una situación y un cargo público. Y lo único que no hemos puesto en juego y jamás lo vamos a poner es el prestigio, porque nosotros tenemos una carrera transparente, limpia, dentro y fuera de la cancha. Y si hoy estamos en temas y proyectos sociales y políticos, vamos a ir con la misma línea de integridad, de honestidad, de transparencia, y que eso haga que la gente pueda tener una mejor calidad de vida en donde están. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, todas las anécdotas que nos has contado. No sé si quieras agregar algo más, Adolfo, mencionar algo, en qué proyecto estás trabajando actualmente para que la gente lo conozca y también pues podamos seguirte más de cerca. Muchas gracias, Patricio, Daniel, porque gracias a ustedes con los programas que nos invitan y estas pláticas hacemos y nos acercamos a la gente. Entonces, para mí es un placer compartir con ustedes. Y sí estamos en temas y proyectos, analizando los proyectos políticos que en un momento dado puedan surgir. Y esto, lógicamente, con una intención de fortalecer los valores, de fortalecer las familias y de fortalecer los principios. Y en esa situación es algo que no vamos a cambiar, ni nos vamos a separar de ese entorno.
Y mientras acá en Querétaro, que nos recibieron con los brazos abiertos y nos han abierto las puertas de los corazones de la gente, y si podemos hacer algo por Querétaro, lo vamos a hacer. Pues muchas gracias, reitero los agradecimientos y te deseamos mucho éxito en esos proyectos. Ojalá que pronto volvamos a platicar, que nos digas que ya hubo trascendencia en eso que estás trabajando y pues bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Un abrazo fuerte y estaremos en contacto. Muchas gracias y muchísimas gracias. Recuerden seguirnos @somoscopa, @Betancourt Pato y @JoseDaniel_San. Ahí estamos en todas las redes sociales para que estén pues muy al pendiente de lo que es Contando Copas, el podcast. Pronto tendremos más invitados y pues esperamos aprender de ellos como hoy aprendimos de Adolfo Ríos, el arquero de Cristo. Gracias. Nos vemos.